Hola queridos hermanos, gracias a Dios que este viernes, hoy, tenemos una oportunidad más para estudiar. Bienvenidos a Video Viernes, donde estamos estudiando las cronológicas. En este estudio, que es el primero de nuestro programa de discipulado, aprendemos acerca de quién es Dios, sus características, cómo Él obra, lo que Él se ha dado a conocer, pero también aprendemos cómo es el hombre y vemos y aprendemos que el hombre está en una completa necesidad de Dios, está en pecado y no quiere nada que ver con Dios. Y Dios ha provisto la solución para el problema del hombre, el Evangelio, la obra de Jesucristo. Entonces, todo este estudio habla acerca de una preparación, de poner las bases para nuestra salvación, es decir, para poder creer. Y eso tiene que ver con conocer a nuestro Dios. Sí, sea usted un creyente nuevo o un creyente de años, este estudio es de mucha importancia. Le doy la bienvenida y también a aquellos que no son creyentes, pues al ir estudiando aquí esto es muy importante. Son bienvenidos para estudiar su palabra. Mis queridos hermanos, tanto de la iglesia aquí en Cuenca como los otros hermanos que nos ven en otros lugares. Que el Señor nos guíe a crecer en la gracia, en el conocimiento de Él y a ser de beneficio para la iglesia local. Vamos a la lección número 8 de sus libros. Aquellos de ustedes que no tengan el folleto de estudio, por favor háganmelo saber, ¿ok? Pero los que tienen, estamos en la lección 8 y estamos en la sección donde vemos a José, hijo de Jacob. Estamos ya en el capítulo 37 del libro de Génesis. Entonces, venga o tome su Biblia, busque un lugar adecuado para el estudio de hoy. Y antes de empezar voy a hacer una oración para que podamos en esta tarde simplemente pedir a Dios que nos abra los ojos para ver la verdad, ¿sí? Mi Dios, te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine al conocer tu palabra y ver lo que tú has hecho, Señor, conocer quién tú eres y cómo tú obras. Y también, Señor, te pido por este tiempo que podamos simplemente descansar en ti y dejar a un lado las preocupaciones y simplemente enfocarnos en ti, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, gracias a Dios que tenemos este tiempo para estudiar. Si usted no ha visto los estudios anteriores, pues les animo a que lo haga. Son de tremenda bendición. Entonces, por favor, haga eso, ¿ok? Cuando leemos el libro de Génesis, pareciera que va muy rápido, ¿ok? Sí, pero no se preocupe, tome su tiempo para leer la escritura, tome su tiempo para aprender de él y nuevamente decirle, Dios, ábreme los ojos, permíteme estudiar tu palabra. Algo que yo hago generalmente es cuando estudio leo mi Biblia, leo también el comentario de William MacDonald, leo, leo el estudio, eh, pido a Dios que me abra los ojos, busco palabras en el diccionario que no entiendo, pero más que nada sepa, hermanos, que esto es simplemente Dios el que nos da a conocer de Él. Ok, entonces quiero pedirles que tomen sus Biblias y abramos en Génesis capítulo 37 y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Y dice así, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila,
y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, y amaba Israel a Jacob, perdón, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermanos amados, del estudio anterior al estudio de hoy, hemos, han pasado varios años, ¿sí? Me refiero a que cuando usted lee la Biblia de manera cronológica, han pasado varios años, entonces le animo a leer todo el Génesis de una sola, no una vez, no dos veces, varias veces, como aquellos que han visto o ven los videos, saben que yo les animo a que lean su Biblia y si es que no tienen un hábito de lectura, esto es lo que yo hago, ¿sí? Pongo, ya sea en YouTube o antes tenía yo un DVD con toda la Biblia hablada, ponía el capítulo o ponía el libro que iba a leer y me sentaba con mi Biblia y iba subrayando ciertas partes. Entonces, mientras escuchaba, también con mis ojos podía ver y irle subrayando. Entonces, eso ayuda mucho a seguir la lectura. Entonces, el libro de Génesis, que son 50 capítulos, ¿sí? Puede ser leído en una sola sentada en 2 o 3 horas, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, por favor, no pierdan esa oportunidad de leer su Biblia, ¿ok? Entonces, les animo a que hagan eso, ¿sí? Sigamos con nuestro estudio. Dice, ¿por qué José? Porque José era el hijo favorito de su padre, todos sus hermanos mayores le odiaban. Sí, el favoritismo dentro de la familia no está bien, ¿sí? Pero otra vez aquí aprendemos algo de cómo es el hombre, ¿sí? El hombre tiene sus favoritos. Otra vez, el hombre está en completa necesidad de Dios. Dios no ve a todos por igual, ¿sí? Y a sus hijos los ve en Cristo Jesús, es decir, en la posición de hijos, tal como su Hijo Jesucristo, sin ninguna diferencia, y los ama tanto como su Hijo Jesucristo. Entonces, pero el hombre descendiente de Adán, ¿sí? Que tenemos una naturaleza pecaminosa, hacemos eso hasta que no dependamos en Dios para vivir la vida, ¿sí? Entonces, no podemos depender en Dios si no le conocemos a Él. La palabra depender tiene que ver con confiar, tiene que ver con descansar todo nuestro peso, ¿sí? Y no podemos descansar todo nuestro peso en alguien que no conocemos, es decir, o en algo que dudamos de que sea seguro. Por eso estamos aprendiendo acerca de quién es nuestro Dios. Sigamos leyendo en Génesis 37 y veamos los versículos 5 al 11. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y aún más a causa de sus sueños y sus palabras. A ver, les leo. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sí, Dios sabía exactamente lo que iba a hacer y le estaba dando a conocer a José lo que iba a hacer, ¿sí? Em, pero sus hermanos no veían eso, tampoco conocían a Dios, aunque Jacob, ¿sí? Sabía esto, sabía que algo estaba diciendo Dios, ¿ok? Ahora, Dios sí le puso en claro, ¿no? José iba a ser el líder y gobernar a esta familia. Ahora, miren conmigo los siguientes versículos en Génesis, capítulo 37, los versículos del 12 al 14, ¿ya? Génesis 37, los versículos del 12 al 14, y les leo. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? A ver, me fui pasando, todavía no tenía que leerles el 15, pero no importa, ¿ok? Ahora, voy a seguir leyendo hasta el versículo 20, ¿ok? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos a alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Otra vez, el hombre es perverso, ¿ok? No hay otra. Por favor, si usted no sabe eso, la Biblia lo dice, la Biblia lo muestra de esa manera, y la única manera de conocer a Dios es por fe, es por confiar en su palabra. Entonces, mientras más pronto nosotros nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, mejor. Permítame leer lo que dice el versículo 28. Y cuando pasaban, a ver, voy a seguir leyendo toda la historia para que ustedes no se pierdan. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Llego al versículo 28.
Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Sí? Les voy a leer también el versículo 1 del capítulo 39. Ahora, si usted no ha leído esta historia, les ruego que lo hagan, ¿ok? Versículo 1 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró y los de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, voy a pasar a nuestro estudio de las cronológicas y dice, José, el líder que Dios había prometido, llegó como esclavo a Egipto, pero recordemos que Dios siempre lleva a cabo completamente cada promesa que Él hace. Él sabe todo, nada de lo que le pasó a José fue una sorpresa. Sí, pero ahí cuando nosotros no conocemos a Dios, ahí estamos especulando, sufriendo, eh, tomando decisiones incorrectas, intranquilos. Pero otra vez, el estudiar de esta manera nos ayuda mucho para conocer a Dios, no solamente para la salvación, no solamente para un día no ir al infierno, sino para la vida cristiana también, porque nadie que es creyente pero que no conoce a Dios, es decir, quién es Él, cómo obra, cómo trabaja, puede descansar en la verdad, sino que sigue viviendo en sus propias fuerzas, ¿ok? Aunque ya lo tiene todo y eso es lo peor, ¿ok? Como una cuña comercial, no se pierda nuestro estudio de Efesios, ¿sí? Que vemos los días miércoles, ricos en Cristo. Muchos de nosotros, los creyentes, aunque tenemos todo en Cristo Jesús, vivimos como por dioseros, como si no los tuviéramos, únicamente por no conocer a nuestro Dios y lo que Él ha hecho, por confiar en nosotros mismos y no confiar en Él, ¿sí? Ahora, entonces, Dios sí hace lo que promete. Y vamos a seguir leyendo el capítulo 39 de Génesis, ¿ok? Y dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué importante que él no vivía delante de los hombres, sino vivía delante de Dios. ¿Sí? Esto es una lección tremenda para nosotros, ¿ok? ¿Delante de quién vives? ¿Delante de Dios o delante de los hombres? Si vives delante de Dios, vas a saber quién es Él y cómo Él obra y lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Sí? Y si vives delante de los hombres, estoy seguro que vas a vivir en temor, vas a vivir en conflicto, vas a vivir
pensando que puedes engañarles y no hay cómo. Ahora, hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Esto es una lección tremenda, donde no me voy a meter más en el día de hoy, pero sí podemos aprender mucho de que con el pecado no voy a coquetear ni un segundo, ¿ok? Sales corriendo en dirección opuesta. Cuando ella, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. A ver, no que Dios le iba a poner a él como líder, no que Dios iba a hacer esto, ahora José está en la cárcel, ¿sí? Entonces aquí nos enfrentamos otra vez al punto, ¿conoces a Dios o no? Miren lo que aprendemos en nuestro estudio. José fue llevado por los mercaderes a Egipto, donde lo vendieron como esclavo. Por un corto tiempo las cosas marchaban bien en su trabajo. Su amo fue bendecido y José fue exaltado. Exaltado. Sin embargo, miremos hacia adelante. Es muy importante que aunque José fue odiado por sus hermanos y después calumniado por la esposa de su amo, aún así creyó a Dios al igual que Abraham, al igual que Isaac, al igual que Jacob. Nadie puede agradar a Dios si no cree a su palabra. Lo más grande que podemos hacer es aceptar la palabra de Dios como verdad y confiar en todo lo que allí está escrito. ¿Sí? Si no conoces a Dios, no puedes confiar en Él. Si no conoces su palabra, si no sabes lo que Él ha dicho y no crees en ella, pues simplemente no puedes ver lo que Dios ha hecho. Cristo Jesús dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para nosotros es igual, ¿sí? Es simplemente en confiar en su palabra y no puedes confiar en algo que no conoces. Por eso, la palabra de Dios nos muestra quién es Él. El Espíritu Santo nos muestra por medio de su palabra quién es Dios. Ahora, ¿lo crees o no? ¿Sí? Yo no puedo abrirte los ojos, nadie puede hacerlo sino Dios mismo, pero es necesario que creas. ¿Ok? Ahora, sigo leyendo. Génesis 39 del 21 al 23. Dice lo siguiente. Pero Jehová estaba con José, y esto es muy importante, ¿sí? Le calumniaron, le echaron en la cárcel, pero dice aquí, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Misericordia quiere decir no darle lo que se merece y gracia es darle lo que no se merece. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Entonces, José estaba en la cárcel, pero él tenía las llaves de la cárcel, estaba encargado de todo. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué importante
el vivir por fe, vivir por confianza en Él, a pesar de las circunstancias. No sé cuáles sean sus circunstancias, pero sí sé quién es nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él a pesar de las circunstancias. ¿Ok? Entonces, aquí surge una pregunta en nuestro estudio. ¿Merecía José el favor especial de Dios? Ya dijimos que Dios le trató con misericordia y con gracia. No le trató como se merecía, le dio algo que no se merecía y es el favor delante de él. No porque era un pecador, pero aún así Dios lo cuidó, porque es misericordioso y tenía un plan maravilloso para la vida de José. Ahora pasamos al capítulo 41 de Génesis. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Estoy en el capítulo 41 de Génesis. Y del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. El rey de Egipto no conocía ni adoraba al Dios viviente. Cuando hablamos acerca de Egipto, tiene que saber que ellos tenían muchísimos dioses. Eran muy religiosos porque el hombre natural es así. Busca llegar a Dios de su propia manera y con el faraón no era diferente. Egipto también es una figura del mundo, ¿sí? Es una figura del hombre teniendo un pensamiento sin Dios. Ahora, Faraón representa también una figura del hombre gobernado por el yo, por el egocentrismo. Y este es Faraón, ¿ok? Ahora, dice aquí, los egipcios adoraban al sol, la luna, las estrellas, los animales, las criaturas que se arrastran, el río Nilo, pero aún así Dios planeaba usar a este rey y su país para llevar a cabo sus propósitos. Dios gobierna sobre todos los reyes y las naciones, aunque ellos no le conozcan ni le adoren. Ahora, si nosotros no sabemos eso, vamos a estar refunfuñando como algunos de nuestros hermanos aquí en el Ecuador, yéndose a huelgas, ¿ok? Y como dijo el Señor Jesucristo, el que tiene oídos, que oiga, ¿ok? Yo sé a quién me dirijo y ellos saben a quién me dirijo también, ¿ok? Dice Génesis 41 del 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Sí, qué importante esto. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él sabía algo muy importante, que no era por su inteligencia, no era por su capacidad, su sagacidad, era Dios el que da la respuesta que Faraón necesitaba. ¿Qué resulta en estos versículos? ¿Sí? Vemos la humildad y la fe de José. La gloria le da a Dios. No es por nuestro conocimiento. Y esto me hace acuerdo de otro estudio que estamos haciendo nosotros como Iglesia Gracia y Verdad, y es el de
Primera a los Corintios, donde estamos estudiando los días domingos de sabios en Cristo. Mire otra característica de Pablo, ¿sí? Aunque Dios le había dado a conocer y Dios le había mostrado todo en cuanto a su plan, en cuanto a la iglesia, él cuando se dirige a los hermanos les habla con amor, no les dice les ruego, no les dice les mando, les ruego, ¿sí? Les suplica que regresen a ver las cosas como Dios las ve. Ahora, eh, porque sabía que solamente el único que puede cambiar la vida de una persona es Dios, por medio del Espíritu Santo, producir la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros, en nuestro caminar diario. Ahora, nuevamente vamos a leer en nuestra Biblia en Génesis 41, del versículo 25 al 32, y dice así. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, las espigas hermosas, 7 años son, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la hambruna, toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Hasta el versículo 32. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Qué tremendo, ¿sí? Es mejor conocer a Dios, ¿sí? Entonces dice aquí, recordemos los sueños que Dios le había dado a José cuando era joven. Están por realizarse. Los hermanos y la familia tenían que postrarse. Dios siempre hace lo que planea. Nadie puede darle la contra o detenerle. Cuando llegó la hora, sacó a José de la cárcel y le dio una posición muy alta. Lo que le prometió cuando era joven, ese día se cumplió. Ahora, hermanos amados, si no sabes esta historia, es necesario que la lea. Es necesario que lea lo que está aquí, ¿ok? Capítulo 41. Sigamos leyendo y voy a leerles desde el versículo 56 hasta el 57. Y dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Sí? Ahora Génesis 42 del 1 hasta el 6. Vamos a leer. Dice, viendo José que en Egipto había alimentos, perdón, viendo Jacob, ya regresamos acá con Jacob, ¿se acuerdan lo que iba a pasar? Aquí estamos leyendo lo que realmente pasó. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. ¿Sí? ¿Cuántos se fueron? 10. ¿Cuántos eran? Dos en total, pero uno no se fue. ¿Ok? Ahora, versículos 6 hasta el 8. Les voy a seguir leyendo. ¿Listos? Dice, José era el soñado, el señor de la tierra. ¿Sí? Esto es cuando llegaron los israelitas ahí a Egipto.
José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. ¿Qué había soñado José? Aquí está cumpliéndose. Y José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Ahora, sigo leyendo. Entonces los hermanos compraron algo de grano y se fueron a casa. Miren versículos 1 y 2 de Génesis 43. Y el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Ahora, Génesis 45, aquí se salta, ¿sí ven? Pero por favor, otra vez les repito, creo que soy como disco rayado aquí en esto, pero usted tiene que leer lo que dice, ¿ya? Génesis 45 del 1 al 9. Dice lo siguiente, Génesis 45 del 1 al 9. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Nadie más sabía esa información. Sigo leyendo hasta el versículo 9. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Qué mensaje, ¿no? Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Sí, les continúo con nuestro estudio. José lloró cuando se dio a conocer a sus hermanos, no los trató como se merecían. Tremendo, no, realmente no tengo muchas palabras para decir esto porque leer la Biblia nos es tremendo, ¿sí? Y ver las cosas que Dios nos enseña aquí. Miren lo que dice Génesis 50:20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y esto es lo que Dios hizo para preservar al pueblo de Israel, para que de ahí venga el libertador, el Señor Jesucristo, y así hacer su plan de salvación para el hombre, ¿sí? Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Génesis 45 del 25 al 28. Miren lo que dice, mis amados hermanos. Génesis 45 del 25 al 28. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado,
Y viendo Jacob los carros de José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Versículos 5 y 6 del capítulo 46. Miren lo que dice aquí. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, y Jacob y toda su descendencia consigo. Versículo 7. Y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Ahora, con esto terminamos esta lección número 8. Miren lo que dice. Dios siempre mantiene sus promesas. Muchos años antes, Él le había dicho a Abraham que sus descendientes irían a otro país. Génesis 15:13. Aunque cientos de años habían transcurrido, Dios hizo lo que había prometido. Todo lo que dice en su palabra sucederá, pero a su tiempo. Hermanos amados, gracias a Dios que podemos estudiar su palabra. Y por favor, recuerde, si no conoces a Dios, no puedes confiar en Él, no puedes saber, aunque Él mismo te está diciendo lo que va a hacer, sus planes, ¿ok? Y Él quiere que nosotros le conozcamos a Él personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Es en base a creer en su palabra, en base a confianza en lo que Él ha dicho, en base a saber que tenemos una necesidad y que somos hombres pecadores. Hermanos queridos, aquellos que ya han nacido de nuevo, gloria a Dios, que sea esto un recordatorio para nosotros de confiar en Él a pesar de las circunstancias, de creer en Él. ¿Ok? Mis hermanos amados, están bienvenidos para hacer cualquier pregunta por medio de un mensaje en nuestra página de IGB Cuenca en Facebook o también en nuestro canal de YouTube de IGB Cuenca. Saludos, hermanos amados, que tengan un lindo fin de semana. Chao.